Vamos a hablar, Guille, ayer nos contabas esta tormenta solar histórica, ¿no? Y la advertencia de la NASA. Sí, que ocurrió hace unos días, pero el tema es las consecuencias que podemos tener los próximos días o semanas por la intensidad que tuvo. Pero vos aparte dijiste fallas en radios. Fallas en radio de baja frecuencia, hablaba de fallas en GPS, fallas que se pueden tener en internet. Bueno, un problemón, si todo esto ocurre, ¿no? Pero vamos a hablar con alguien que sabe. Está Carlos Bornancini del otro lado, él es doctor en astronomía, investigador del CONICET, también profesor adjunto del Observatorio de Córdoba. Carlos, buen día, bienvenido a la Brújula 24, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Franco? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Carlos, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, contanos un poco, porque la verdad que ayer, Guille nos contaba la noticia y nos dejaba un poco preocupados. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasó? Contanos de qué se trata todo este fenómeno. Bueno, sí, el 14 de mayo pasado hubo una erupción solar de las más intensas, ¿sí? El Observatorio de la Dinámica Solar de la NASA detectó una erupción de clase X2.7. Las erupciones solares se clasifican en distintos tipos. Hay varios tipos, varias clases. Está la clase A, la B, la C, la M y la X. Sí. La X son las consideradas las más fuertes, ¿sí? Y ese 2.7 tiene que ver con el flujo en rayos X que se recibe aquí en la Tierra. Mirá, ¿y todo esto generó algo o puede generar algo más en esta nueva advertencia que da la NASA? Sí, el Sol está pasando por un máximo solar que tiene un ciclo de 11 años. El Sol tiene un campo magnético que, debido a la rotación diferencial, si el Sol se rota de manera diferente en el ecuador que en otros puntos, y cada 11 años se produce un máximo solar. ¿Esto qué genera? Las líneas de campos magnéticos se enredan y producen inestabilidades y reorganizaciones magnéticas que se manifiestan como máximos solares. Hay muchas manchas solares, hay erupciones y hay lo que se conoce como eyecciones de masa coronal. En algún momento el Sol expulsa partículas cargadas y esto ocurrió también hace unos días. Se produce una eyección de masa coronal muy grande. Son partículas cargadas, son protones que viajan a velocidades muy grandes, y esta masa coronal tuvo una extensión de casi 1 millón de kilómetros, ¿sí? Son 75 veces más o menos el diámetro de la Tierra. Y estas partículas, cuando llegan con el campo magnético de la Tierra, interactúan y pueden producir fallas en las comunicaciones por radio, fallas en los satélites GPS, algunas fallas en las comunicaciones, y si esto llega a ser muy intenso, puede provocar algún, desperfecto en los satélites. Carlos, ¿y esto qué es? ¿Abarca toda la Tierra o algún área o alguna región en particular? Depende de dónde llegue, dónde esté la Tierra ubicada y cuándo se produzca esta eyección de masa coronal. Está bien. Estos días fue la Tierra más afectada en lo que es la zona del Medio Oriente, ¿sí? Ajá. Ahora, al margen de alterar las comunicaciones y demás, ¿puede tener algún tipo de inconveniente para la salud del ser humano o para de pronto el ámbito climático, el aspecto climático en el mundo? O sea, solamente altera el tema de las comunicaciones esto. Sí, nosotros tenemos el campo magnético de la Tierra, ¿no?, que nos protege de estas partículas cargadas. Si esto llega a ser muy grande, pueden llegar a producirse auroras boreales en zonas donde no estamos acostumbrados, ¿no? Ajá. Estas auroras se producen en los polos, ¿sí?, que es claro, donde el campo magnético es más débil. Pero como ya pasó el año pasado, creo, se pudo ver auroras boreales en otras zonas, por ejemplo en nuestra Patagonia. Uh-huh. Incluso de acá desde Córdoba se pudo ver las zonas más altas, ¿sí?, esas manchas, esas auroras de color rojo, ¿sí?, que son las partes más altas donde se producen las auroras. Por ahora, hay que seguir viendo qué ocurre con el Sol. Por ahora está, calmo, pero hay que
hay que ver a ver qué es lo que ocurre. Igual cualquier cambio o modificación en lo que es la habitualidad con relación al sol, me parece que hablamos de miles de años, no hablamos de un día para el otro. Estas máximos solares ocurren cada 11 años, ¿sí? Y estamos transitando en una época de máximo solar, ¿sí? Hubo otros eventos históricos que fueron más intensos, ¿sí? Como uno que fue en el año, a fines de 1800, el evento Carrington, que bueno, dejó inutilizadas varias líneas de telégrafo. En esa época afectó a lo que es todos los cables eléctricos. ¿Y esos fueron tan fuertes como este? Porque de este lo que destacaban era la intensidad. ¿Ese otro que vos mencionás hace tantos años fue de una intensidad similar? Fue una intensidad mayor, ¿sí? Sí, en 2003 hubo una más grande, ¿sí? Y el evento de Carrington también fue un poco más grande. Bueno, mayor. La verdad que nos dejas un poco preocupados. Digamos, la última fue el 14 de mayo y no hay ahora una fecha probable en que pueda volver a ocurrir. No, hay que esperar porque lo que se vio es que la mancha y la rotación del Sol hacen que esta mancha apunte hacia la Tierra, ¿sí? Hay una mancha solar activa que puede o no producir una eyección coronal de masa. Okay. Ahí lo que hay que estar atento cuando se produzca este fenómeno, porque ahí es cuando se emiten estas partículas cargadas. Y lo que dicen... No, perdón, sí. ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar eso? ¿Cuánto tiempo hay chance de que eso se genere? Hay que esperar, son digamos impredecibles, ¿no? Hay que seguir observando. Cuando se detecta esta eyección coronal de masa, hay que esperar unos días más o menos, aproximadamente, hasta que llegue acá a la Tierra. No, y te quería preguntar, porque consecuencias posibles estaba leyendo, apagones eléctricos, errores en el sistema de navegación del GPS, interferencias en comunicaciones radiales y redes de satélite, bueno, lo que mencionabas vos también, las auroras visibles en latitudes inusuales. Esto básicamente, en resumen, son estas 4 cositas. Sí, o sea, estas partículas cargadas, cuando interactúan con la parte electrónica, digamos, los satélites, que tienen, digamos, conductores, producen corrientes. Y pueden, digamos, pueden producir cortocircuitos, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Explotan? Muy grandes. ¿Explotan los aparatos o cómo es? Se queman los circuitos eléctricos. Mira, se queman directamente. Claro, producen corrientes, digamos, grandes corrientes que podrían llegar a producir que se quemen, digamos, los circuitos de los satélites. Mirá, eso en el caso de que sea muy intenso, ¿no? Mira, ¿y esto dijiste que se da cada 11 años? Cada 11 años hay un máximo solar, sí. Se produce reorganización en el campo magnético y se producen eyecciones coronales de masa. Y ahí el campo magnético se invierte y luego la actividad disminuye y luego con la rotación del Sol se vuelve a producir otro máximo cada 11 años. Qué bárbaro. Mirá, impresionante, impresionante. Bueno, Carlos, la verdad, gracias por hacernos el análisis, por explicarnos bien de qué se trata todo esto. Digamos, no es para preocuparnos, hay que estar en alertas nada más. Lo único que nos falta a los bahienses es que se nos empieza a quemar todo ahora por la rotación esta. No, sería, bueno, nada. No, hay que estar atento y bueno, mirar las noticias a ver qué es lo que ocurre. Bueno, esto no tiene nada que ver con ningún eclipse, una esas cosas, nada que ver. No tiene nada que ver. Nada que ver. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Franco, a ustedes. Saludos a todos. Un abrazo grande, gracias. Hasta ahí estaba Carlos Bornancini, él es doctor en astronomía, investigador del CONICET, también profesor adjunto y está en el Observatorio de Córdoba, dándonos detalles sobre esto, Guille, que vos nos comentabas ayer, esta tormenta solar histórica. Bueno, la NASA había advertido por posibles apagones, fallas en GPS, comunicaciones, bueno, él mencionaba también el tema de las auroras boreales en lugares inusuales. Bueno, y habrá que estar atentos. La primera fue el 14 de mayo. Sí, hay que esperar unos días para ver las consecuencias de ese todavía. Claro, hay que esperar de estas a ver. Manchas que él nos contaba. Hay que estar atentos a ver si puede pasar algo más o no.